Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. Recibimos a Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Edith, Germán, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a recibir a Carlos con un cafecito para que esté Muy caliente, bien, Carlos. claro Buen que provecho. sí, gracias. Bueno, muchas actividades, Carlos, en la institución que diriges. Es así, es un conjunto de acciones diarias y permanentes en el interés de fortalecer el sistema de contrataciones. ¿Sabes, Carlos? Yo recuerdo haber entrevistado a Carlos muchas veces antes de ser funcionario público y conversar a veces sobre nosotros. Sí, no, y muchas veces conversábamos porque buscar gente informada, que sepa, que esté fuera incluso de la administración, y eso pasa siempre, es importante tener una opinión autorizada. Y bueno, yo recuerdo que hablabas de todas esas medidas que entendías que tenía que tener el Estado para garantizar compras idóneas, que el Estado gastaba mucho dinero y gastaba mal, que a veces veías cosas que con simples procesos podrían mejorar. Pasado el tiempo y pasado los meses que llevas al frente de compras y contrataciones públicas, ¿qué tanto fue ese cambio de perspectiva desde que estabas fuera, que veías, hasta descubrir dentro cómo era la situación? ¿Fue peor de lo que pensabas? ¿Era más grande el desafío? Sí, sí, muy interesante para la reflexión. Lo primero, que teníamos una perspectiva vinculada a las contrataciones, más orientada a las medidas que deben garantizar mayores niveles de transparencia, reducir los niveles de corrupción. Y eso se mantiene, y de hecho hay que redoblar los esfuerzos, porque las contrataciones públicas fue y es una de las vías para el enriquecimiento sin causa. Pero también agregué dos perspectivas nuevas, y es la necesidad de introducir políticas, procedimientos que puedan hacer más eficientes las contrataciones. El Estado y su burocracia ha generado unos mecanismos de lentitud, de desidia para las contrataciones en su historia. Y el otro elemento, que creo que es el más importante, es el rol trascendental que deben jugar las compras para el desarrollo y para dinamizar la economía. Porque la estructura económica del país, el 95% de los inscritos en el registro de proveedores son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo garantizar que puedan acceder al mercado en igualdad de condiciones, que puedan participar, que puedan competir? Entonces ahora el radio de acción es mucho mayor, y cada uno con sus complejidades. Cuando hablamos de los temas de transparencia y anticorrupción alrededor de las contrataciones, pues lo primero que nosotros identificamos era que teníamos una ley, o tenemos una ley, que tiene debilidades, contradicciones y una ausencia de un sistema de consecuencias. Yo creo que si me preguntaran cuál ha sido mi mayor frustración, yo me atrevería a decir no contar con una ley que permitiera mayores alcances y competencia a la Dirección de Contrataciones Públicas. Por suerte, en este momento hay una muy buena coordinación entre los entes del Estado, y lo que está pasando es que cuando vamos recibiendo y apoderándonos de investigaciones, vamos identificando quién tiene competencias y quién le corresponde en ese momento. Y por eso hay investigaciones conjuntas de la Unidad Antifraude, de la Dirección de Ética, de Compra y Contrataciones. Si llegamos a los límites de nuestra competencia, pues estamos pasando al Ministerio Público, o por qué no solicitando también y coordinando con la Cámara de Cuentas, con la Unidad de Análisis Financiero. Hay una coordinación muy interesante de la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección de Contrataciones para intercambiar información. La contratación es una vía de la entrada del lavado de activos, o la coordinación estrecha con Procompetencia, porque nosotros siempre decíamos que la colusión era un problema en el país, pero cuando diseñamos los mecanismos que permitan detectarla, nos damos cuenta que estamos ante un tremendo problema. Es más, el de la colusión. La colusión en el país es profunda. El interés de... Explícale a la gente eso de colusión. Sí. La colusión es cuando se participa en un mismo proceso de contratación a través de distintas empresas, a través de distintas razones sociales. Identificar en un proceso una persona que participe con 23 empresas diferentes verdaderamente no debe llamar la atención.
o un proceso ¿Han que encontrado tenga, una persona participando con 23 sí, empresas? con 5, con 10, con 23, o un proceso que tenga 2.000 oferentes y existen 600 oferentes relacionados entre sí. Entonces, diseñar los mecanismos que permita identificar la colusión que afecta a la competencia, pero también que es la puerta de entrada de procesos sospechosos o procesos que busquen adjudicaciones y después pues renuncia de adjudicaciones hasta que llegue al que esté en segundo, en tercer lugar, o procesos sobre los cuales exista ofertas sospechosas, ofertas temerarias, son ofertas económicas que no hay forma cómo ganarle, pero no hay forma cómo justificar el precio, porque a veces son precios que están más por debajo que el propio que fabrica el bien o servicio. Entonces, alrededor de las contrataciones existen muchos riesgos, existen muchos mecanismos, algunos viejos, algunos nuevos, y desarrollar los mecanismos de detección, de prevención, es un reto que tenemos permanente. Pero también un componente que le hemos dedicado mucho esfuerzo es al tema de la eficiencia, porque cuando llegamos, las entidades del Estado promedio estaban durando 150 días entre una convocatoria y una adjudicación de una licitación. Hoy día promedio son 75 días, pero entendemos que se puede bajar un poquito más. Es buscar un equilibrio entre todas las políticas que garanticen transparencia, que garanticen control, pero acompañado de eficiencia. Debe haber un justo equilibrio y sobre todo una visión de que el bien o servicio que se adquiere, su objeto fundamental es garantizar el cumplimiento de los planes operativos, planes plurianuales y apuntado a la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea que insertar en el sistema todo lo vinculado de valor por dinero es sumamente importante, porque no es cierto, y es un mito que tenemos que extirpar, que el Estado tiene que comprar lo más barato. Eso no es cierto. El Estado tiene que comprar lo que necesita, lo que requiere, de la calidad que necesita y al mejor precio, no necesariamente lo más barato. Entonces, buscar un sistema que tenga ese justo equilibrio. La actual normativa tiene limitaciones profundas. Y de ahí el proyecto de ley que está ya en la Comisión de Hacienda del Senado, que elaboramos, que socializamos y que tiene un amplio consenso y que esperamos que se apruebe en el Congreso Nacional este año. Carlos, 1 año y 7 meses ya llevas en el cargo. Si pudiera describirlo, ¿cuál sería el hallazgo principal, lo que más te ha llamado la atención, caso de colusión que lleva a la corrupción o que es parte de la corrupción, que tú podías decir al público, mira, esto fue lo más escandaloso que yo he visto aquí? Es una pregunta difícil. No es fácil. Porque ahí yo pienso que lo más son los mecanismos instalados que muchas veces no dependen de nuevos funcionarios por sí solos. Si se llega a una institución y se asumen las mismas prácticas, si se asumen los mismos instrumentos, sobre todo en contrataciones, si se asumen los mismos pliegos de condiciones que usted encontró, es muy probable, es casi seguro que usted va a estar en algún tipo de ilegalidad. Eso fue lo que pasó en INAVIE. En INAVIE había un mecanismo instalado que sustituyó el modelo de las cocinas en las escuelas o el modelo de la intervención de las ACMAE, de la Asociación de Padres, Madres, Amigos de la Escuela, por un modelo voraz de contratación de cocina en todo el territorio nacional. Lamentablemente ese modelo no se revisó y se continuó con ese modelo. Un modelo que tiene males de origen, y uno de los principales males de origen es que ese proceso está cerca de la ley 340, pero parece ser que otra cosa. Y es muy sencillo uno poder identificarlo, porque cuando nosotros estudiábamos todas las comunicaciones, todas las declaraciones de los actores involucrados en los procesos de INAVIE, actores directos, indirectos, proveedores, funcionarios, abogados que representan, el lenguaje que utilizan no es un lenguaje de contrataciones públicas, porque utilizan el lenguaje, hay que ayudarme, necesito un favor, si puede, asígnenme una más bien como reacciones. de clientelismo político.
Claramente. Piense que del INAVIE clientelismo. fue utilizado Es para una el maquinaria del clientelismo político. Es, Es una maquinaria del clientelismo cuando político. dice es, tiempo actual, presente. Es porque las anteriores autoridades de INAVIE, de este gobierno, continuaron con esa práctica. O sea, era Y y, lo esto lo que- siguieron. Es un mecanismo instalado y las anteriores autoridades de este gobierno lo continuaron. ¿Por qué lo continuaron? Porque siguieron las mismas prácticas y los mismos mecanismos que se le advirtió con tiempo. Y ahí están decenas de comunicaciones desde la Dirección de Contrataciones. ¿Qué se le advirtió con tiempo? Que no es posible tener un proceso de contrataciones sobre la base de precios fijos. Que no es posible tener un proceso que el criterio de adjudicación sea la cercanía de las escuelas. Que decíamos, pero eso no puede ser un criterio de adjudicación. Que si yo voy a comprar algo, sea el que esté más, el que esté más cerca. Eso no puede ser solamente. Quisiera que estuviéramos hablando como criterio de adjudicación, registros sanitarios, registros industriales, experiencia en cocinar alimentos, porque es alimento para niños, no es cualquier cosa. Pero eso se vendió como parte de un mecanismo para dinamizar la economía local, que la gente Y que de estuviera hecho, ahí... y de hecho es un programa que tiene un potencial fundamental porque las cocinas en términos generales deben ser gerenciadas por micro, pequeños y medianos empresarios. Ese debe ser su naturaleza, pero los hallazgos de la investigación indican que una proporción importante no eran MIPYMES. Y en otra proporción importante estaba rodeado de personas que habían creado empresas muy recientemente, solamente para participar en un proceso, sí, que tal vez nunca habían ni siquiera sancochado un huevo. Hay que decir que precisamente hoy Carlos Pimentel, la Dirección de Compras y Contrataciones, presenta los resultados de su investigación ante el Ministerio Público, en el caso de INAVIE. Sí. Han comprometido su responsabilidad penal. Si están yendo al Ministerio Público es porque ustedes asumen que ahí se ha violado la ley y que podrían estar eventualmente frente a un juez. Sí. ¿Cuántas personas se resultarían involucradas? ¿Esos hallazgos hacia dónde apuntan? Sí. Hoy nosotros concluimos todos los recursos que fuimos apoderados con relación a INAVIE de la licitación 07 y 09. Desde la semana pasada están siendo notificados todos los proveedores que interpusieron recursos. En términos generales, más de 50 decisiones, otras cantidad importante de medidas cautelares, los desistimientos que recibimos de proveedores que interpusieron recursos y después fueron adjudicados y retiraban sus recursos. Pero dentro de todas esas decisiones hay anulaciones de acta de adjudicación, se ordena en algunos casos la reevaluación de los procesos y la posibilidad de reasignación. Se le ordena a INAVIE que explique la reacción cero, adjudicación con reacción cero, que eso todavía no lo hemos... ¿Qué significa eso? No lo hemos entendido. Ustedes no lo entienden tampoco, pero para que la gente tenga una idea, porque imagínese usted que una señora... En un lote se le adjudica a una persona 500 raciones y a otra se le hace una adjudicación cero. O sea que tú estás adjudicado, pero no tienes raciones. ¿Qué significa eso? Eso no sabemos, por eso se le ordena a INAVIE que debe explicar qué significa esa reacción cero, para poder todo lo que se ha cuestionado claridad. De INAVIE es de la anterior dirección. Sabemos que en INAVIE hubo un conflicto, que el anterior director incluso está siendo investigado en este momento por el Ministerio Público. Usted dice, INAVIE heredó una estructura que tenía las características de estar favoreciendo el clientelismo político. Cuando llega este gobierno, lo que cambia es, me imagino que cambia de clientela. O sea, y se agrega nueva. Se agregaron nuevas. Se agrega nueva y eso desbordó la copa. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó. Sí, así mismo. Esa es la realidad. Por eso cuando nosotros hacemos la investigación de todos los recursos de INAVIE, empezamos a tocar la frontera de los aspectos que no son de nuestras competencias y empezamos a ver indicios de naturaleza penal. Y por eso, pues, en conversación con la Unidad Antifraude de la Contraloría, pues decidimos iniciar paralelo con el conocimiento de los recursos, una investigación especial, además por las denuncias que estábamos recibiendo de extorsión, de tráfico de influencia y todo esto. Ahí está el informe,
el informe lo que sugiere al Ministerio Público es que de acuerdo a su naturaleza y a su competencia pueda profundizar en esa investigación. Lo puede hacer porque no tenemos nosotros la competencia de hacerlo, pero sí entendemos que hay indicios. ¿A qué hora lo va a llevar? Penal. Al mediodía estaremos en la Procuraduría General. Al mediodía de hoy. Eventualmente tienen un número de personas que ustedes hayan podido identificar y saber. A ver, aquí no solo están funcionarios, también narramos los hechos, los involucrados, las posibles violaciones, pero ya las imputaciones y eso será responsabilidad del Ministerio Público. Usted ha dicho que hay empresas, o sea, que no eran MIPYMES, que hay situaciones donde hay gente que tienen volumen importante, gente que creó empresas, ¿son dirigentes políticos? Hay de todo. Hay de todo. Dirigentes políticos, económicos. Pero parece que ustedes han tenido, digamos, frente a educación, el Ministerio de Educación, porque incluso siempre trasciende que compras y contrataciones le suspendió una compra al Ministerio de Educación y que es una de las áreas más sensibles de este país, se está administrando el 4% del presupuesto público. ¿Qué pasa en educación? Porque INAVIE es parte, pero ¿qué está pasando en este gran conglomerado para garantizar? Bueno, un ministerio que administra tantos recursos, que tiene presencia a nivel nacional y que sus procesos son de mucha participación de oferentes, son procesos que están cargados de muchos riesgos. El proceso que te refiere de la suspensión fue al de la adquisición de los equipos tecnológicos, de las computadoras, que por incumplimiento de las disposiciones normativas se suspendieron 51 lotes de los 54. Pero ellos fueron al tribunal. ¿Y qué quedó eso? El ministerio fue al tribunal, interpuso junto con proveedores algunas medidas cautelares. El Tribunal Administrativo decidió suspender la ejecución de la decisión de contrataciones públicas y está pendiente el recurso contencioso en el Tribunal Superior Administrativo, que ya en 2 oportunidades hemos remitido comunicaciones al tribunal solicitándole que se conozca el recurso, porque una de las mayores limitaciones vinculadas a las contrataciones públicas está relacionada con la lentitud de las decisiones del Tribunal Administrativo, que pueden llegar cuando ya no tenga objeto. Y de igual manera hay otra debilidad que entendemos que vamos superando, aunque todavía nos hace falta más esfuerzo, que está relacionada a los silencios administrativos o a la lentitud de las decisiones del órgano rector. Pero debo decir que estamos mejorando porque al día de hoy nosotros no tenemos decisiones pendientes de años distintos al 2020, porque nosotros conocimos todos los casos pendientes del 16 al 19, limpiamos los archivos, tenemos casos pendientes del 20, de su gran mayoría eran casos de INAVIE y que ya al día de hoy vamos a anunciar al país que están todas las decisiones, porque silencio administrativo sí no vamos a hacer ahí. Muy bien, tenemos que ir a la pausa, pero yo quisiera dejarte esta pregunta. Otras instituciones del Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, Obras Públicas, ¿cómo anda eso? Muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien, vamos a la pausa. No vamos a la pausa. Ah, anda la pausa. Para que lo haga de la síntesis. Digo muy bien, yo dije que la policía la policía anda muy bien, yo estaba habló de la pausa. Miren, yo dije, bueno, ustedes saben que nosotros creamos el programa de cumplimiento regulatorio. El programa de cumplimiento regulatorio busca insertar en el sistema de contrataciones la posibilidad, la necesidad de que se puedan realizar lo que se conoce como debida diligencia en las contrataciones. Y la figura del oficial de cumplimiento del sistema financiero, pues la traímos al sistema de compras y contrataciones y tenemos en distintas instituciones, 9 instituciones, tenemos oficiales de cumplimiento. Dentro de las instituciones en las cuales hay oficiales de cumplimiento, actualmente está el Ministerio de Obras Públicas, está la Policía Nacional, está el Ministerio de Salud, está INAVIE, está el Ministerio de Educación. Priorizamos las entidades en las cuales se administra mayor cantidad de recursos y por ende las entidades que destinan mayor recurso a la compra de bienes y servicios. Ahí
hemos concluido un diagnóstico de esas instituciones con relación a los sistemas de contrataciones desde la perspectiva de la legalidad, de la transparencia y también desde la perspectiva de las medidas que se deben adoptar para hacer mucho más eficiente las contrataciones alrededor de esas instituciones. También hemos aprendido a analizar el sistema de contrataciones desde la perspectiva de las debilidades, fortalezas, ausencias de las unidades de compra, pero también las características de los proveedores que suplen bienes, servicios u obras alrededor de esas instituciones. Por eso el programa de cumplimiento tiene un enfoque particular para cada una de las entidades por las características, por la naturaleza que tiene. Alrededor de obras públicas, bueno, es una entidad que sus volúmenes son procesos grandes de licitaciones, que hay que decir que en este año y medio su mayor concentración ha sido desenredar los nudos legales que ha encontrado para poder ejecutar su presupuesto. ¿Y cuáles son los nudos legales que ha encontrado? Bueno, alrededor de 400 escuelas paralizadas que legalmente tienen una imposibilidad o tenían una imposibilidad de ser concluidas. ¿Por qué? Porque se había agotado más del 25% en adenda que establece la ley a través del bajadero que tenía la Contraloría General de la República, conocido como dispensa. La ley establece que no podemos tener adenda de más del 25% cuando hay cambio de partida. En muchas de estas obras se llegó a adenda que eran el 100, el 200%. Eran 400 escuelas no concluidas. No concluidas, con adendas hospitales y obras viales. ¿Y qué hicieron para solucionar eso? Bueno, legalmente no había forma de continuarla y por eso se elaboró una ley que fue aprobada en el Congreso que autoriza terminar esas obras inconclusas sobre la base de una nueva evaluación, de un nuevo presupuesto. ¿Y se está investigando el término, digamos, de qué pasó con el dinero? Que se calculó que una cosa costaba 100, se terminó... Sí, la propia ley que se aprobó de obra inconclusa tiene una disposición que no se exime de responsabilidad civil administrativa a ninguno de los involucrados. Pero sabemos que el Ministerio Público tiene una investigación abierta y de igual manera el equipo de abogados del Programa de Recuperación del Patrimonio también está trabajando en esa dirección. Tenemos que irnos, Carlos. ¿En cuánto proceso es testigo usted de todos esos procesos que lleva el Ministerio Público? Cuando uno lee la medida, por ejemplo, lo que pasó con el caso Pulpo, que se presentan incluso, o el caso del hermano del expresidente de la República, que terminó siendo proveedor de medicamentos de alto costo. Y ve, ¿en cuántos procesos termina siendo testigo? Yo no le he contado, pero son muchos, ¿verdad? Pero estamos en la disposición de colaborar con el Ministerio Público, con información y con todos los datos. ¿Sabes que hay mucha gente que no quiere saber de los viejos y del nuevo gobierno? Que lo mira usted con un chin de tirria. Sí. Bueno, pero es la ley que dice. Es la ley. Es la ley. Mira, Carlos. Gracias, Carlos Pimentel, por estar esta mañana. Carlos Pimentel, que nos ha dicho, bueno, hoy a mediodía, Compras y Contrataciones presenta los resultados de la investigación de INAVI ante la Procuraduría General de la República. Gracias a Carlos Pimentel por estar esta mañana. Vamos a ir a la pausa, señores.